Vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. La noche perfecta. Reed Matthews se ajustó la corbata al entrar por la puerta principal de su casa en los suburbios. El aroma de la carne estofada llenaba el aire. Después de 15 años dirigiendo Matthews Security Consulting, había aprendido a leer las intenciones de la gente en su lenguaje corporal, sus microexpresiones, las sutiles señales que separaban la verdad del engaño. Pero esta noche, al entrar en su propia cocina, esos instintos permanecían latentes. «Huele increíble aquí», gritó Reed, dejando su maletín junto a la puerta. A sus 42 años, su figura aún conservaba la postura disciplinada de sus días en las fuerzas especiales, aunque las canas entre su cabello oscuro delataban los años transcurridos desde Afganistán. Diana levantó la vista de la estufa, su cabello rubio recogido en una coleta, sus ojos verdes brillando con lo que Reed confundió con afecto. Quería que esta noche fuera especial. Connor ha estado estudiando mucho para su SAT y tú has estado trabajando muchas horas en la cuenta de Henderson. Connor, de 16 años, salió de su habitación, con pantalones cortos de baloncesto holgados en su cuerpo larguirucho. Mamá dijo que va a preparar su famoso estofado de carne, el de la receta de tu abuela. Reed sonrió, observando a su esposa servir generosas porciones en los tazones. Diana había estado distante últimamente, trabajando hasta tarde en la oficina de bienes raíces, pero tal vez estaba haciendo un esfuerzo por reconectar. Había notado la ropa nueva, el perfume caro, la forma en que protegía su teléfono, pero lo había atribuido a la inquietud de la mediana edad. Después de todo, se habían casado jóvenes. Ella apenas tenía 22 años cuando nació Connor. El secreto de la abuela era la reducción de vino, explicó Diana, su voz transmitiendo un extraño nerviosismo. El oído entrenado de Reed debería haberlo notado. Añadí algo extra esta noche, un ingrediente especial. El estofado era rico, sustancioso, perfecto para la noche de octubre. Reed y Connor comieron con entusiasmo, Diana picoteando su ensalada mientras los observaba con una intensidad que debería haber hecho sonar las alarmas. Pero Reed estaba cansado, con la guardia baja en el santuario de su propia casa. 20 minutos después, la habitación comenzó a inclinarse. El tenedor de Reed chocó contra su tazón cuando el mareo lo invadió como una ola sobre la mesa. El rostro de Connor se había puesto pálido, sus ojos luchando por enfocar. «Papá». La voz de Connor sonaba distorsionada. «No me siento». La cocina giraba violentamente. Reed se agarró al borde de la mesa, su entrenamiento de fuerzas especiales gritando señales de peligro a través de la niebla que nublaba su mente. Pero esto no era una emboscada enemiga. Esta era su propia casa, su esposa de pie junto al fregadero con la espalda vuelta, los hombros rígidos. «Diana», logró decir Reed, su lengua espesa e insensible. «Algo animal. Llamao 911 inch». Ella se giró lentamente, y por una fracción de segundo, Reed vio algo en sus ojos que le heló la sangre. No preocupación, no miedo, sino cálculo. «Por supuesto», dijo, alcanzando su teléfono con deliberada lentitud. «Estoy segura de que es solo una intoxicación alimentaria. Estas cosas pasan». La visión de Reed se estrechó. La memoria muscular se activó, el mismo instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo en Kandahar. Luchando contra la desorientación, tropezó hacia Connor, que se estaba deslizando hacia un lado en su silla. «Vamos al hospital ahora». «Diana dio un paso adelante». «Reed, tal vez deberías descansar primero. Déjame llamar». «No». La palabra salió con una autoridad militar que cortó la protesta de su esposa. Reed levantó a Connor, ambos tambaleándose como borrachos. El brazo de su hijo se sentía más pesado que su equipo de combate. La máscara de Diana se deslizó por un instante, revelando algo frío y depredador debajo. Luego volvió a interpretar a la esposa preocupada. «Al menos déjame conducir. No estás en condiciones». «No». La mano de Reed encontró las llaves de su coche. La memoria muscular lo guiaba incluso cuando su visión se nublaba. Años de entrenamiento táctico le habían enseñado a funcionar a pesar de las lesiones, el agotamiento y el miedo. Esto no era diferente. El viaje al County General fue una pesadilla de zigzagueo a través de semáforos que parecían estroboscópicos, de Connor murmurando incoherentemente a su lado. Las manos de Reed se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, luchando por mantener el coche entre las líneas mientras el veneno, porque eso era lo que era, su mente militar finalmente aceptó, continuaba su asalto a su sistema nervioso. La sala de emergencias era un borrón de luces fluorescentes y voces urgentes.
Reed logró subir a Connor a una camilla antes de que sus propias piernas cedieran. Una enfermera lo atrapó cuando tropezó. «Necesitamos hacer análisis de sangre», dijo, ayudándolo a subir a una cama. «¿Qué comieron esta noche?» «Estofado de carne», respondió Reed, las palabras arrastrando a pesar de sus esfuerzos. «Mi esposa lo preparó. Algo animal. Estábamos bien hace una hora». Los resultados llegaron rápido, demasiado rápido para un análisis de sangre de rutina. La cabeza de Reed comenzaba a despejarse cuando la enfermera Patricia Williams entró corriendo en su habitación, con el rostro grave. Era una enfermera de urgencias veterana de unos 50 años, alguien que lo había visto todo y no se asustaba fácilmente. Ella le agarró el brazo y se inclinó cerca, su voz apenas por encima de un susurro. «No se vaya a casa. Llame al 911 ahora». La sangre de Reed se convirtió en hielo. ¿Qué mostraron las pruebas? Envenenamiento por adelfa. Glucósidos cardíacos. Esto no fue accidental. Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo y luego volvieron a él. Alguien trató de matarlo a usted y a su hijo, y sabían exactamente lo que estaban haciendo. Capítulo 2. Desentrañando hilos. La mente de Reed entró en modo táctico, la niebla del veneno reemplazada por un enfoque cristalino. Adelfa. Sabía sobre la adelfa por su entrenamiento SRE de las fuerzas especiales, supervivencia, evasión, resistencia, escape. La planta era común en el paisajismo suburbano, mortal cuando se preparaba correctamente y dejaba una firma toxicológica muy específica. «¿Cuánto tiempo tenemos?», le preguntó a la enfermera Williams, su voz firme a pesar de las implicaciones que se estrellaban contra su conciencia. «Ambos han pasado lo peor. Llegaron aquí a tiempo, y ambos son jóvenes y fuertes». Pero Reed hizo una pausa, usando su nombre de pila con la familiaridad de alguien que da noticias que cambian la vida. Quien quiera que haya hecho esto conocerá la línea de tiempo. Esperarán que estén incapacitados durante al menos 6 horas, probablemente más. «Mi esposa», dijo Reed, las palabras sabiendo a veneno. «Ella es la única que tuvo acceso a nuestra comida esta noche». La enfermera Williams asintió sombríamente. «La policía querrá hablar con usted, pero le sugiero que piense cuidadosamente en sus próximos movimientos. Las personas que usan adelfa no son aficionadas». El teléfono de Reed vibró con un mensaje de texto de Diana. «¿Cómo te sientes? El doctor dice que podría ser una intoxicación alimentaria. Me quedaré aquí para limpiar y esperar tu llamada». El tono casual le revolvió el estómago peor que el veneno. Mientras él y Connor habían estado luchando por sus vidas, Diana estaba limpiando, destruyendo pruebas probablemente. «Necesito hacer algunas llamadas», le dijo Reed a la enfermera. Su primera llamada fue a Marcus Webb, su socio comercial y antiguo compañero de los Rangers del ejército, que se encargaba del lado técnico de Matthew Security. Marcus contestó al primer timbrazo. «Reed, es pasada la medianoche. ¿Qué está pasando?» «Necesito que actives el sistema de seguridad de la casa de forma remota. Vigilancia completa, todas las cámaras, grabación de audio, y necesito que se haga en silencio». «Hecho, pero ¿por qué?» «Alguien acaba de intentar envenenarme a Connor y a mí. Necesito saber qué está haciendo Diana ahora mismo». Hubo una pausa. «Jesucristo, estoy sacando las transmisiones ahora. Ella, Reed, no está sola». La mandíbula de Reed se tensó. «¿Quién está con ella?» «Un tipo grande, cabello rubio, parece que pasa mucho tiempo en el gimnasio. Están en tu cocina. Ella está limpiando todo con lejía y él está revisando el triturador de basura». La traición golpeó más fuerte que el veneno. Reed había sospechado que Diana podría estar teniendo una aventura. Las señales habían estado allí, pero el intento de asesinato era un universo diferente de traición. «Dame todo lo que puedas sobre este tipo. Reconocimiento facial, verificación de antecedentes, todo». «Y Marcus, esta conversación nunca sucedió». «Copiado, Reed. ¿Qué estás planeando?» Reed observó a Connor durmiendo en la cama de al lado, el rostro de su hijo pálido pero tranquilo, inconsciente de lo cerca que había estado de la muerte, de lo cerca que ambos habían estado de ser borrados para que Diana pudiera comenzar de nuevo con su amante. «Justicia», respondió Reed. Durante las siguientes 2 horas, mientras fingía descansar, Reed construyó una imagen del engaño de su esposa con la precisión metódica que lo había convertido en uno de los operadores más efectivos del ejército. Marcus le proporcionó información a través de canales seguros. El hombre en la cocina de Reed era Sane Morrison, de 34 años, un entrenador personal en Elite Fitness, donde Diana había comenzado a hacer ejercicio hacía 6 meses.
sin antecedentes penales, pero con 3 relaciones anteriores con mujeres casadas que se habían divorciado de sus maridos al año de conocer a Sane, un depredador de patrones que se especializaba en romper familias. Los registros bancarios mostraban que Diana había estado vaciando su cuenta de ahorros conjunta gradualmente durante los últimos 4 meses, transfiriendo dinero a una cuenta que Sane la había ayudado a abrir. También había aumentado la póliza de seguro de vida de Reed a $2 millones hace solo 3 meses, alegando que era para el Fondo Universitario de Connor. La planificación fue extensa, sofisticada. Esto no fue un crimen pasional, fue una ejecución calculada. El teléfono de Reed vibró de nuevo. Diana, el doctor dice que deben pasar la noche para observación. Los recogeré a ambos por la mañana. Te amo. La hipocresía era impresionante. Estaba verificando el éxito de su intento de asesinato mientras enviaba mensajes de amor. Reed respondió, Connor se siente mucho mejor. Podrían darnos de alta en unas horas. Llamaré cuando estemos listos. Luego llamó a la detective Lauren Hayes, un contacto de su trabajo de consultoría de seguridad. Lauren se especializaba en crímenes domésticos y había visto suficientes casos de envenenamiento como para conocer los patrones. Reed, son las 3 de la madrugada. Más vale que esto sea bueno. Alguien trató de matarme a mí y a mi hijo esta noche. Envenenamiento por Adelpha. Mi esposa preparó la cena y ella es la única que tuvo acceso a nuestra comida. La voz de Lauren se agudizó. ¿Dónde están ahora? County General. Estamos estables, pero necesito consejo. Tengo pruebas de que ella ha estado planeando esto con su amante. Tengo un vídeo de ellos destruyendo pruebas ahora mismo. Reed, escúchame con atención. No vayas a casa. No los confronts. Presenta un informe policial y déjanos encargarnos de esto. ¿Y dejar que contraten abogados y se salgan con la suya? Lauren, ¿sabes cómo van estos casos? Sin una confesión o alguien que los atrape en el acto, es casi imposible probar la intención con el envenenamiento. ¿Qué estás pensando? La voz de Reed transmitía el frío cálculo que lo había hecho letal en Afganistán. Estoy pensando en darles exactamente lo que quieren. Dejarlos pensar que su plan funcionó. Al amanecer, Reed tenía su estrategia. Dejaría que Diana y Sane creyeran que habían logrado eliminarlo a él y a Connor. Luego destruiría sistemáticamente todo lo que les importaba antes de revelar que estaba muy vivo y muy consciente de su traición. La primera fase requeriría que desapareciera de manera convincente. La segunda fase requeriría paciencia. La tercera fase requeriría las habilidades que el ejército le había enseñado, habilidades que Diana no tenía idea de que su marido poseía. Mientras observaba a Connor despertarse aturdido pero sano, Reed hizo una promesa. Su esposa y su amante habían cometido el error de atacar a su hijo. Aprenderían que algunas traiciones nunca pueden ser perdonadas y que algunos hombres nunca pueden ser derrotados. La guerra apenas comenzaba. Capítulo 3. El arte de desaparecer. Reed se dio de alta a sí mismo y a Connor del hospital a las 6 de la mañana, utilizando su autorización de seguridad para acceder a una salida de servicio que evitaba las cámaras principales. Años de planificación táctica le habían enseñado que la primera regla de cualquier operación era controlar el flujo de información, y en este momento Diana no podía saber que habían sobrevivido intactos a su intento de asesinato. «Papá, no entiendo por qué no podemos simplemente irnos a casa», dijo Connor mientras Reed lo guiaba hacia el SUV de Marcus que los esperaba en el estacionamiento del hospital. «Porque casa no es segura ahora mismo, hijo». La voz de Reed transmitía una gravedad que hizo que Connor se enderezara. «Tu madre intentó matarnos anoche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. El rostro de Connor pasó por varias emociones: incredulidad, confusión, luego un horror creciente a medida que las piezas encajaban. El estofado, por eso ella no comió nada, por eso seguía observándonos. ¿Mamá realmente intentó? Quería que estuviéramos muertos. Reed colocó una mano firme sobre el hombro de su hijo. Sí. Y hasta que entendamos por qué y con quién está trabajando, necesitamos permanecer invisibles. Marcus Webb emergió de detrás del SUV, su rostro curtido sombrío. A sus 38 años, Marcus todavía se comportaba como el ranger que había sido, compacto y alerta. Tengo una casa segura preparada, mi cabaña en las montañas, fuera de la red, segura y completamente indetectable para cualquiera de ustedes. Durante el viaje, Reed describió la situación para Connor, observando a su hijo procesar la realidad de que su madre se había convertido en una extraña dispuesta a cometer un asesinato. Fue una dura lección sobre la confianza, pero Connor necesitaba entender lo que estaba en juego.
Ella ha estado teniendo una aventura con un entrenador personal llamado Sane Morrison, explicó Reed. Han estado planeando esto durante meses, moviendo dinero, aumentando el seguro de vida, probablemente planeando desaparecer juntos una vez que estuviéramos fuera de la imagen. Connor miró por la ventana al paisaje que pasaba. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Sospeché de la aventura durante algunas semanas. El intento de asesinato, lo descubrí cuando llegaron los resultados de toxicología. La voz de Reed se suavizó ligeramente. Lamento que hayas tenido que enterarte de tu madre de esta manera. ¿Qué pasa ahora? La expresión de Reed se endureció. Ahora les hacemos pagar por lo que han hecho. La cabaña estaba a 40 millas fuera de la ciudad, accesible solo por un camino de tierra sinuoso que haría que la vigilancia fuera casi imposible. Marcus la había abastecido con suficientes suministros para un mes, junto con equipos de comunicación que no podían rastrearse hasta ninguno de ellos. La primera prioridad es hacer que Diana piense que su plan funcionó, explicó Reed mientras se acomodaban en el interior rústico. Marcus va a hacer que nuestro coche sea encontrado abandonado cerca del lago del diablo. Cuando la policía investigue, descubrirán que nunca llegamos a casa desde el hospital. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad?, preguntó Connor, su mente analítica, muy parecida a la de Reed, ya trabajando en la logística. Cuidado. Marcus tiene un contacto que editará las imágenes del hospital para mostrarnos saliendo por la entrada principal, luego desapareciendo en el estacionamiento. La línea de tiempo sugerirá que todavía estábamos muy afectados por el veneno cuando nos fuimos. Marcus asintió. También he plantado evidencia que sugiere que podrías haber conducido hacia el lago en un estado de confusión. Tu coche será encontrado allí con las puertas abiertas, sugiriendo que ambos deambularon hacia el agua mientras estaban desorientados. Inteligente, dijo Connor, y Reed sintió una complicada mezcla de orgullo y tristeza por la rápida comprensión de su hijo de las tácticas de engaño. Durante las siguientes 48 horas, Reed y Marcus orquestaron una desaparición perfecta. Diana los reportó como desaparecidos cuando no regresaron a casa, interpretando el papel de la esposa preocupada con una actuación digna de un premio. Ella dio entrevistas llorosas a las estaciones de noticias locales, describiendo cómo su marido e hijo habían estado actuando de manera extraña después de la cena, como les rogó que se quedaran en el hospital. Reed observó estas actuaciones desde la conexión a Internet segura de la cabaña, estudiando el lenguaje corporal de su esposa con el ojo analítico de alguien entrenado para detectar el engaño. Era buena, muy buena, pero cometió un error crucial. No mostró un dolor genuino, solo la actuación del dolor. En realidad está disfrutando de esto, observó Connor, viendo la segunda entrevista de noticias de su madre. Mira, sus ojos. No está triste, está emocionada. Reed asintió, orgulloso de la conciencia en desarrollo de su hijo. Ella piensa que ha ganado. Ella piensa que es libre de comenzar una nueva vida con Sane, probablemente usando el dinero de nuestro seguro de vida para financiarlo. Mientras tanto, Marcus estaba realizando una vigilancia profunda tanto de Diana como de Sane. La imagen que surgió fue condenatoria. Sane tenía un patrón de atacar a mujeres casadas, seducirlas y luego convencerlas de que eliminaran a sus maridos. Nunca lo habían atrapado porque tenía cuidado de dejar que las mujeres hicieran el asesinato real mientras se mantenía una negación plausible. Este tipo ha hecho esto antes, informó Marcus el tercer día. Encontré registros de 3 exnovias casadas cuyos maridos murieron en circunstancias sospechosas, un accidente automovilístico, un aparente suicidio, un ataque al corazón que podría haber sido inducido. ¿Por qué nadie ha conectado los puntos?, preguntó Connor. Porque se mueve entre ciudades, nunca usa el mismo método 2 veces y tiene cuidado de mantener relaciones separadas con cada mujer. No hay un patrón hasta que sabes qué buscar, explicó Reed. La revelación de que Sane era un asesino en serie, que Diana había sido manipulada por un depredador, podría haber generado simpatía en un hombre diferente, pero la capacidad de perdón de Reed había muerto en el momento en que alguien intentó envenenar a su hijo. El cuarto día, Diana y Sane cometieron su primer error importante. Pensando que no estaban siendo observados, se mudaron juntos a la casa de Reed. Las cámaras de vigilancia de Marcus los capturaron en momentos íntimos, planeando su futuro con la crueldad casual de personas que habían cometido con éxito un asesinato. Deberíamos esperar otra semana antes de presentar la reclamación del seguro, dijo Sane durante una conversación grabada. Dejar que la búsqueda se calme por completo. No puedo esperar para salir de este lugar, respondió Diana. Demasiados recuerdos. Una vez que consigamos el dinero, podemos comenzar de nuevo en algún lugar tropical. ¿Qué pasa con el fondo universitario de los niños?
Eso es otro medio millón. La risa de Diana fue fría. Connor ya no necesitará la universidad. Esa declaración selló el destino de ambos. Reed había estado planeando una respuesta medida, algo que expondría sus crímenes y los vería encarcelados, pero escuchar a Diana descartar casualmente la muerte de su hijo lo empujó a un territorio más oscuro. Papá. Connor había estado observando el rostro de Reed durante la reproducción. ¿Qué estás pensando? La sonrisa de Reed era depredadora. Estoy pensando que tu madre y Sane están a punto de aprender lo que sucede cuando alguien amenaza a mi familia. ¿Cuál es el plan? Reed miró a su hijo, de 16 años, maduro para su edad, cambiado para siempre por la traición de su madre. Connor merecía ver que se hiciera justicia, merecía entender que algunas personas eran irredimibles y necesitaban ser detenidas permanentemente. La fase 1 era desaparecer. La fase 2 es la guerra psicológica. Vamos a hacer que cuestionen todo lo que creen saber. Los haremos paranoicos y desesperados. La phase 3. Reed hizo una pausa, considerando cuánto revelar a su hijo. La fase 3 es cuando pagan el precio completo por lo que han hecho. Marcus sonrió, reconociendo la mirada en los ojos de su antiguo compañero de equipo. Como en los viejos tiempos en Afganistán. Exactamente como en los viejos tiempos, confirmó Reed, excepto que esta vez, no estamos obligados por las reglas de enfrentamiento. Capítulo 4. Fantasmas en la máquina. La campaña psicológica comenzó, astuta como las operaciones más efectivas siempre lo hacían. Reed había aprendido en las fuerzas especiales que la mente era más frágil que el cuerpo, y el miedo a lo desconocido era más poderoso que cualquier amenaza física. En la quinta noche de Diana y Sane en la casa de Reed, Marcus pirateó el sistema de automatización del hogar y comenzó una serie de manipulaciones apenas perceptibles. Las luces parpadeaban por un momento, la temperatura bajaba 2 grados, una puerta que se había dejado abierta se encontraba cerrada a la mañana siguiente. Técnicas clásicas de manipulación, explicó Reed a Connor mientras monitoreaban la creciente inquietud de la pareja a través de cámaras ocultas. Hacer que cuestionen su propia percepción de la realidad. Sane fue el primero en ceder bajo la presión. Un hombre que sobrevivía depredando la vulnerabilidad emocional no estaba equipado para manejar la guerra psicológica sistemática llevada a cabo por profesionales. Sigo sintiendo que alguien nos está observando, se quejó Sane a Diana el sexto día, caminando nerviosamente alrededor de la sala de estar de Reed. Y lo de la puerta, sé que la dejé abierta. Es solo la casa asentándose, respondió Diana, pero Reed pudo ver la incertidumbre en sus ojos. Las casas viejas hacen cosas raras. Esa noche, Marcus intensificó la campaña. Usando el sistema de altavoces inteligentes de la casa, reprodujo grabaciones de audio de la voz de Reed a niveles apenas audibles, fragmentos de conversaciones, susurros que parecían venir de las paredes mismas. Diana se despertó gritando a las 3 de la madrugada, convencida de que había escuchado a su difunto esposo llamándola por su nombre. «Hay alguien en esta casa», le dijo a Sane, su compostura finalmente cediendo. Escuché la voz de Reed. Sé lo que escuché. Sane trató de racionalizarlo, pero Reed pudo ver que la confianza del hombre se erosionaba. Un depredador trabajaba sintiéndose en control, siendo el que manipulaba a los demás. Estar en el extremo receptor de la manipulación era ajeno y aterrador. Tal vez deberíamos mudarnos a un hotel hasta que llegue el dinero del seguro, sugirió Sane, su voz tensa con pánico apenas controlado. No, espetó Diana. Eso parece sospechoso. Tenemos que mantener la actuación de la viuda desconsolada hasta que todo esto esté resuelto. Pero la actuación de Diana se estaba volviendo más difícil de mantener. La constante presión psicológica la estaba desgastando, haciéndola paranoica y nerviosa. Comenzó a beber más, a dormir menos, a revisar los cerrojos obsesivamente. Reed observó todo con fría satisfacción. Están comenzando a romperse. Tiempo para la fase 2. La fase 2 implicó hacer que sus peores miedos se manifestaran. Reed hizo que Connor llamara al teléfono celular de Diana desde un número no rastreable, reproduciendo grabaciones de la voz de Connor pidiendo ayuda. Las llamadas llegaban en momentos aleatorios, durante la cena, en medio de la noche, mientras Diana mostraba casas a los clientes. «Mamá, mamá, ¿dónde estás? Está oscuro aquí y no puedo encontrar a papá». La voz grabada de Connor era desgarradora, diseñada para explotar cada instinto maternal que Diana pudiera haber tenido. Las llamadas llevaron a Diana al borde de la locura. Intentó cambiar su número, pero las llamadas seguían llegando. Fue a la policía, pero no pudieron rastrear la fuente, y su historia sobre recibir llamadas de su hijo muerto la hizo sonar inestable. Sane estaba aún peor.
Reed hizo que Marcus plantara evidencia de que alguien estaba investigando las relaciones anteriores de Sane. Informes policiales falsos aparecieron en su buzón. Fotos de los difuntos maridos de su exnovia aparecieron en el parabrisas de su coche. Se hicieron llamadas anónimas a los departamentos de policía en las ciudades donde Sane había operado antes. ¿Alguien sabe?, le dijo Sane a Diana durante una conversación monitoreada. Alguien está conectando los puntos sobre mis relaciones pasadas. Eso es imposible. Diana dijo, pero su voz carecía de convicción. No hay manera. Entonces explica esto. Sane le mostró una fotografía que Marcus había plantado, una imagen compuesta que mostraba a Sane con las 3 esposas de sus víctimas anteriores. Alguien ha estado rastreando mis movimientos durante años. La paranoia los estaba comiendo vivos, exactamente como Reed había pretendido. Privados de sueño, constantemente nerviosos, estaban cometiendo errores, volviéndose descuidados, condiciones perfectas para la fase final. Mientras tanto, Reed estaba utilizando los recursos de su empresa de seguridad para construir un caso sólido contra ambos. Tenía los residuos de Adelpha de la basura de su cocina, registros financieros que mostraban las transferencias de dinero, imágenes de vigilancia de ellos destruyendo evidencia y ahora semanas de conversaciones grabadas planeando defraudar a la compañía de seguros. Pero la justicia legal ya no era suficiente. Reed había visto a Diana reírse de la muerte de Connor demasiadas veces. Había visto a Sane planear casualmente a su próxima víctima. Estas personas eran depredadores que volverían a matar si se les daba la oportunidad. ¿Cuál es el objetivo final aquí, papá?, preguntó Connor mientras observaban a Sane caminar frenéticamente alrededor de la casa, revisando las ventanas y puertas por 10ª vez esa noche. La expresión de Reed era de granito. Sane Morrison ha matado al menos a 4 personas, probablemente más. Diana lo ayudó e intentó asesinarte. El sistema legal podría darles cadena perpetua si tenemos suerte, pero lo más probable es que negocien un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario y salgan en 15 años. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Justicia que permanezca, dijo Reed simplemente. Sane tiene un patrón de atacar a mujeres en gimnasios. Mañana por la noche va a probar lo que es ser el cazado en lugar del cazador. Reed había estado planeando la caída de Sane con precisión militar. El hombre trabajaba hasta tarde en Elite Fitness todos los jueves, cerrando el gimnasio solo. Las cámaras de seguridad misteriosamente fallarían. Sane simplemente desaparecería, sin dejar rastro excepto una nota confesando sus crímenes y expresando remordimiento por las familias que destruyó. ¿Qué pasa con Diana?, preguntó Connor. La sonrisa de Reed era fría. Diana obtiene algo especial. Ella tiene que vivir con el conocimiento de que destruyó todo lo que tuvo por un hombre que la estaba usando. Ella tiene que pasar el resto de su vida sabiendo que su hijo está vivo y nunca la perdonará. ¿Vas a hacerle saber que sobrevivimos? Eventualmente. Después de que Sane desaparezca y ella se dé cuenta de que está completamente sola, enfrentando cargos de asesinato sin nadie que la ayude, entonces aprenderá que el esposo y el hijo que intentó matar están muy vivos y completamente fuera de su alcance. Connor asintió lentamente. A los 16 años, era lo suficientemente mayor para entender que algunas personas no podían ser redimidas, no se podía razonar con ellas, no se les podía permitir seguir lastimando a otros. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Reed sintió una compleja mezcla de orgullo y tristeza ante la pregunta de su hijo. Connor estaba creciendo rápido, aprendiendo duras verdades sobre la naturaleza humana que la mayoría de la gente nunca tuvo que enfrentar, pero también estaba desarrollando el tipo de claridad moral que le sería útil en un mundo peligroso. Mañana por la noche, respondió Reed. A Sane Morrison le queda un día para disfrutar de su libertad. Capítulo 5. El cazador se convierte en la presa. Elite Fitness cerraba a las 10 de la noche los jueves por la noche, dejando a Sane Morrison solo para completar la limpieza y el mantenimiento del equipo que mantenía su trabajo seguro. Era una rutina que había seguido durante 3 años, pero esta noche se sentía diferente. La presión psicológica de las últimas 2 semanas lo había dejado hipervigilante, saltando ante las sombras, revisando constantemente por encima de su hombro. Reed observaba desde el otro lado de la calle mientras Sane cerraba la entrada principal, luego se movía hacia la parte trasera del edificio para comenzar su rutina de cierre. La ubicación del gimnasio era perfecta para los propósitos de Reed. Aislado, rodeado de almacenes y estacionamientos vacíos, sin testigos residenciales cerca. Las cámaras están caídas, informó Marcus a través del auricular de Reed. Tengo una ventana de 30 minutos antes de que la compañía de seguridad ejecute su próximo diagnóstico. Reed revisó su equipo una última vez. Equipo táctico,
restricciones, una jeringa llena de un poderoso sedante que dejaría a Sane obediente pero consciente. Esto no sería una muerte rápida. Sane necesitaba entender exactamente por qué estaba siendo castigado. Necesitaba confesar sus crímenes en cámara antes de enfrentar la justicia. Connor estaba de vuelta en la cabaña, monitoreando las frecuencias de la policía y listo para proporcionar una alerta temprana si algo salía mal. Reed había considerado llevar a su hijo. Connor tenía tanto derecho a ver a Sane pagar como cualquiera, pero decidió que esta era una línea que su hijo de 16 años no debería cruzar. Todavía no. Reed se movió a través de la oscuridad con silencio practicado, décadas de entrenamiento permitiéndole acercarse a la entrada trasera del gimnasio sin activar ningún sensor de movimiento. Sane había apuntalado la puerta trasera abierta mientras arrastraba la basura al contenedor, siguiendo la misma rutina que lo hacía predecible y vulnerable. Cuando Sane regresó de su tercer viaje al contenedor, Reed estaba esperando en las sombras junto a la puerta. «Sane Morrison», dijo Reed en voz baja, entrando en la luz. Sane se dio la vuelta, su rostro poniéndose blanco de terror. Por un momento se quedó congelado, mirando a un hombre que creía muerto. «No», susurró Sane. «Estás muerto. Te matamos. Tú y tu hijo, ambos están muertos». «¿Decepcionado?», preguntó Reed, su voz transmitiendo una calma mortal. ¿De verdad pensaste que un vago de gimnasio y su esposa manipulada podrían ser más astutos que un operador de fuerzas especiales? Sane se dio la vuelta para correr, pero Reed fue más rápido, décadas de entrenamiento de combate haciendo que la huida presa del pánico del hombre más joven pareciera amateur. Un solo golpe preciso en el plexo solar de Sane lo dejó de rodillas, jadeando en busca de aire. «Esto es lo que va a pasar», dijo Reed, inyectando el sedante en el cuello de Sane. «Vas a contarme sobre todas las mujeres que has matado, todas las familias que has destruido. Vas a confesar todo en cámara y luego vas a desaparecer para siempre». Cuando la droga hizo efecto, los ojos de Sane se abrieron con comprensión. «No puedes hacer esto. Tengo derechos. No puedes simplemente». «Perdiste tus derechos cuando intentaste asesinar a mi hijo», respondió Reed, restringiendo las muñecas de Sane con ataduras de cremallera de grado militar. «Eres un asesino en serie, Sane. Esto es justicia». Reed cargó a Sane en una camioneta sin ventanas y condujo hasta un almacén que Marcus había preparado, insonorizado, aislado, equipado con cámaras y equipos de grabación. Sane tendría su oportunidad de confesar, de dar un cierre a las familias de sus víctimas anteriores, antes de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La confesión tomó 3 horas, interrumpida por el miedo y la presión psicológica de las últimas semanas. Sane detalló 4 asesinatos que abarcaron 7 años. Cada caso siguió el mismo patrón: seducir a una mujer casada, manipularla para que creyera que necesitaba eliminar a su marido, luego ayudar a planificar y ejecutar el asesinato mientras se mantenía una negación plausible. Diana era solo la última, admitió Sane, su voz hueca por la derrota. La elegí porque su marido parecía militar, parecía peligroso. Pensé que sería más desafiante, más emocionante. Cuéntame sobre la Adelpha, exigió Reed. Diana lo investigó. Descubrió que era indetectable en la mayoría de las autopsias estándar a menos que supieran qué buscar. Primero lo probamos en el perro de su vecino para asegurarnos de tener la dosis correcta. La admisión casual de crueldad animal fue la gota que colmó el vaso. Reed había estado preparado para darle a Sane una muerte rápida, relativamente hablando. Ahora cambió de opinión. «Vas a escribir una confesión completa», instruyó Reed, colocando una computadora portátil frente a Sane. «Cada detalle, cada víctima, cada crimen, y luego vas a grabar un vídeo de disculpa a sus familias». Sane cumplió, roto por el miedo y la comprensión de que su carrera depredadora había terminado. La confesión fue exhaustiva, proporcionando evidencia que daría a las familias de sus víctimas el cierre que merecían. Al acercarse el amanecer, Reed se preparó para la fase final. Sane desaparecería por completo, su cuerpo nunca encontrado, dejando solo la confesión y el misterio de su desaparición. Diana se despertaría para encontrarse sola, enfrentando cargos de asesinato sin un cómplice para compartir la culpa. «Por favor», suplicó Sane mientras Reed preparaba la inyección final. «Haré cualquier cosa. Testificar contra Diana». «Tuviste tu oportunidad de elegir diferente», respondió Reed. «Elegiste ser un depredador. Los depredadores no reciben misericordia». La inyección fue rápida y limpia. El corazón de Sane se detuvo en minutos, su cuerpo quedando flácido en la silla. Reed no sintió satisfacción, ni triunfo,
solo la fría certeza de que una amenaza más para las familias inocentes había sido eliminada permanentemente. Marcus llegó según lo programado para ayudar a deshacerse del cuerpo. Sane Morrison desaparecería sin dejar rastro, su coche abandonado encontrado días después en otro estado con evidencia que sugería que había huido del país. La policía eventualmente descubriría su vídeo de confesión, proporcionando justicia para las familias de su víctima anterior. Uno menos, observó Marcus mientras completaban la limpieza. Uno menos, estuvo de acuerdo Reed. Ahora es el turno de Diana. Pero el castigo de Diana sería diferente, más sutil, diseñado para hacerla sufrir tanto psicológicamente como Sane lo había hecho físicamente. Ella enfrentaría el sistema legal sola, abandonada por su cómplice, sabiendo que su hijo estaba vivo y nunca perdonaría su traición. Reed condujo de regreso a la cabaña al salir el sol, listo para comenzar la fase final de su venganza. Diana le había quitado todo, su matrimonio, su confianza, su sentido de seguridad en su propia casa. Intentó asesinar a su hijo. Ahora aprendería lo que significaba perderlo todo, enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin nadie que la ayudara, sin nadie a quien culpar y sin forma de escapar de la justicia que se había ganado. La guerra casi había terminado. Capítulo 6. El dilema de la viuda. Diana se despertó sola en la cama de Reed, la luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas que ya no se sentían como en casa. Sane no había venido a la cama la noche anterior, y su teléfono iba directamente al correo de voz. Por primera vez desde que comenzó su plan de asesinato, Diana sintió genuino temor. Descubrió que la bolsa del gimnasio de Sane faltaba en el armario, junto con algo de su ropa. ¿La había abandonado? ¿La presión psicológica de las últimas semanas finalmente lo había impulsado a huir? El pensamiento le envió hielo por las venas. Sin Sane, estaba completamente sola, enfrentando potenciales cargos de asesinato sin nadie que corroborara su historia sobre intoxicación alimentaria. Diana intentó llamar a Elite Fitness, pero el gerente dijo que Sane no se había presentado a su turno de apertura. Su coche no estaba en la entrada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Por la tarde, el pánico se estaba apoderando de ella. Diana condujo hasta el apartamento de Sane, usando la llave de repuesto que él le había dado, y lo encontró parcialmente vacío. Su pasaporte se había ido, junto con el dinero en efectivo de emergencia que mantenía oculto en su cómoda, pero su computadora portátil todavía estaba allí, y la sangre de Diana se heló cuando vio lo que había en la pantalla. Un archivo de vídeo etiquetado como confesión. Sane Morrison. Con manos temblorosas, Diana hizo clic en reproducir y vio a su amante confesar múltiples asesinatos, incluido su plan contra Reed y Connor. El vídeo fue claramente grabado bajo coacción. El rostro de Sane estaba magullado, su voz temblaba de terror, pero cada palabra era condenatoria. Peor aún, la implicó completamente, describiendo su papel en la planificación del envenenamiento por Adelpha, sus motivaciones financieras, incluso su casual desprecio por la muerte de Connor. Diana observó con horror cómo Sane la pintaba como la mente maestra, asimismo como un mero cómplice manipulado. El vídeo terminó con la voz de Sane quebrándose. Lo siento por todas las familias que destruí. Diana Matthews me convenció de que esta era la única forma, pero debería haberlo sabido mejor. Debería haberme alejado. Diana gritó y arrojó la computadora portátil al otro lado de la habitación, observándola hacerse añicos contra la pared. Sane la había traicionado, pintándose a sí mismo como la víctima mientras la hacía parecer un monstruo calculador. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba ahora? Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Las rodillas de Diana se doblaron. La voz era la de Reed, su esposo muerto hablando con calma autoritaria. Se supone que estás muerto, susurró. Lamento decepcionar. Connor y yo sobrevivimos a tu pequeño experimento de cocina. ¿Envenenamiento por Adelpha? ¿De verdad? ¿Pensaste que no reconocería los síntomas de mi entrenamiento militar? Esto es imposible. El hospital dijo exactamente lo que quería que dijeran. Te hemos estado observando, Diana, observándote a ti y a Sane planear su futuro con el dinero de nuestro seguro de vida, observándote reírte de haber asesinado a tu propio hijo. Diana se hundió en el suelo, con la mente dando vueltas. Si Reed y Connor estaban vivos, entonces todo lo que había sufrido, el tormento psicológico, la paranoia, las voces, había sido orquestado por su esposo. ¿Dónde está Sane?, exigió. Sane ya no molestará a nadie, respondió Reed con escalofriante finalidad. Confesó 4 asesinatos antes de desaparecer. Las familias de sus víctimas finalmente están obteniendo justicia. Lo mataste.
Sane Morrison era un asesino en serie que manipulaba a mujeres vulnerables para que cometieran asesinatos. El mundo está mejor sin él. La voz de Diana se elevó a un chillido. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Llamaré a la policía. Adelante, llámales. Diles cómo tu marido muerto te está hablando. Diles cómo estás siendo incriminada por un fantasma. Estoy seguro de que eso les parecerá muy convincente, especialmente cuando descubran el vídeo de confesión de Sane. Reed tenía razón, y Diana lo sabía. Estaba atrapada en una pesadilla de su propia creación, enfrentando cargos de asesinato sin un cómplice para compartir la culpa y sin una defensa creíble contra la evidencia que se acumulaba en su contra. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz hueca por la derrota. Quiero que entiendas lo que has perdido, respondió Reed. Tenías una familia, Diana, un marido que te amaba, un hijo que te adoraba, una vida cómoda construida sobre 15 años de asociación. Lo tiraste todo por un asesino en serie que te veía como nada más que otra víctima crédula. Reed, por favor, cometí un error. Estaba confundida, manipulada por Sane para que creyera cosas que no eran ciertas. Nunca quiz lastimart. Estaba enferma, no pensando con claridad. La expresión de Reed no cambió. Connor la miró como si fuera invisible. Entiendo si necesitas tiempo para sanar, pero espero que algún día podamos reconstruir nuestra familia. Espero que puedas encontrar el perdón en sus corazones. El acusado se pondrá de pie para la sentencia, anunció el juez Brennan. Diana se puso de pie, con las piernas apenas sosteniendo su peso. Diana Matthews ha sido condenada por agresión agravada con intención de causar daño corporal, conspiración para cometer fraude de seguros y crueldad animal. Estos crímenes representan una profunda traición de los vínculos más básicos de la familia y el matrimonio. La voz del juez Brennan transmitía un disgusto evidente. Atacaste a tu propio marido e hijo menor con un veneno mortal, no en defensa propia o en un momento de pasión, sino como parte de un plan calculado para beneficiarte financieramente de sus muertes. El tribunal no encuentra circunstancias atenuantes que excusen o expliquen este nivel de traición. Diana cerró los ojos, preparándose para lo peor. Por la presente se le sentencia a 20 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 15 años. También se le ordena pagar la restitución completa por gastos médicos, honorarios legales y daños emocionales a las víctimas. 20 años. Diana tendría 55 años cuando saliera, asumiendo que sobreviviera en prisión y obtuviera la libertad condicional. Su vida estaba efectivamente terminada. Cuando el alguacil se acercó con grilletes, Diana miró por última vez a Reed y Connor. Estaban juntos, unidos en su rechazo a ella, listos para avanzar con sus vidas sin mirar atrás. Reed, gritó Diana desesperadamente. Por favor, no dejes que nuestro hijo crezca odiando a su madre. La respuesta de Reed fue silenciosa pero se escuchó claramente en la sala del tribunal. Connor ya no tiene madre. Te aseguraste de eso cuando intentaste matarlo. Mientras Diana era llevada encadenada, escuchó a Connor hablar con su padre. Hemos terminado con ella para siempre. Para siempre, confirmó Reed. Algunas personas no pueden ser redimidas, no pueden ser perdonadas, no se puede confiar en ellas de nuevo. Diana tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con ella. Diana desapareció en el sistema penitenciario, convirtiéndose en otro número más con un mono naranja. Reed y Connor salieron juntos del juzgado, libres para construir nuevas vidas, sin la sombra de la traición sobre ellos. Se había hecho justicia, completa y final. Capítulo 7. Justicia servida fría. 6 meses después del juicio, Diana Matthews se sentó con un mono naranja en la cárcel del condado, esperando su audiencia final de sentencia. Su abogado designado por el tribunal había logrado negociar los cargos de intento de asesinato a agresión agravada y conspiración para cometer fraude, pero aún enfrentaba de 15 a 20 años de prisión. Los medios la habían apodado la viuda de la Adelfa, y su caso se había convertido en un cuento con moralejas sobre la codicia y la traición que dominaba los podcasts de crímenes reales y los programas de noticias por cable. El vídeo de confesión de Sane Morrison había sido divulgado al público, revelando su serie de asesinatos y pintando a Diana como su víctima más reciente o su cómplice más calculadora, dependiendo del experto que estuviera siendo entrevistado. Diana prefería la narrativa que la retrataba como manipulada y vulnerable. Era más fácil que enfrentar la verdad sobre en lo que se había convertido. Reed entró en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia con Connor a su lado. A los 17 ahora, Connor había crecido más alto, su rostro más duro, comportándose con el mismo porte disciplinado que su padre.
El corazón de Diana dio un vuelco al verlos juntos, vivos, sanos y completamente fuera de su alcance. ¿A las víctimas les gustaría hacer declaraciones de impacto?, preguntó la juez Patricia Brennan. Reed se puso de pie primero, su presencia exigiendo la atención de la sala del tribunal. Llevaba un traje oscuro, su postura militarmente recta, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que había visto combate real y había salido más fuerte. Su señoría, hace 6 meses, mi esposa intentó envenenarme a mí y a mi hijo de 16 años. No hizo esto en un momento de pasión o desesperación. Lo planeó metódicamente, investigando toxinas, probándolas en animales inocentes, vaciando gradualmente nuestras cuentas bancarias para financiar su escape con su amante. Diana se estremeció ante la recitación clínica de sus crímenes. No mostró remordimiento cuando pensó que estábamos muertos. En cambio, se rió de ello, planeó cómo gastar el dinero de nuestro seguro de vida y discutió su alivio de que Connor ya no necesitara fondos para la universidad porque estaba muerto. La sala del tribunal estaba en silencio, aferrada a cada palabra de Reed. Diana Matthews no es una víctima de la manipulación. Es una mujer que eligió el asesinato sobre el matrimonio, que valoró el dinero por encima de la vida de su propio hijo. Ella representa un nivel de traición que la sociedad debe rechazar por completo. Reed hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Diana al otro lado de la sala del tribunal. No quiero que cumpla su sentencia pensando que eventualmente puede ganarse el perdón o la redención. Hay algunos crímenes que rompen permanentemente los lazos familiares, algunas traiciones que nunca pueden ser sanadas. Diana Matthews ya no es mi esposa, ya no es la madre de Connor, ya no es parte de nuestra familia de ninguna manera significativa. Se sentó y Connor se puso de pie para dar su declaración. El corazón de Diana se rompió al ver a su hijo, su bebé, mirarla con tanto odio frío. Mi madre intentó matarme, comenzó Connor, su voz firme pero transmitiendo matices de dolor que probablemente nunca sanarían por completo, no porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque era un inconveniente para su nuevo plan de vida. Estaba dispuesta a envenenar a su propio hijo por dinero. Diana quería interrumpir, explicar, de alguna manera hacerle entender que había estado confundida, manipulada, desesperada, pero las siguientes palabras de Connor destruyeron cualquier esperanza de reconciliación. He pasado 6 meses en terapia tratando de entender cómo una madre podría hacer lo que hizo. La conclusión a la que he llegado es que Diana Matthews nunca fue realmente mi madre de ninguna manera que importara. Las madres de verdad protegen a sus hijos, se sacrifican por ellos, los aman incondicionalmente. Diana Matthews es solo una mujer que dio a luz a mí antes de decidir que valía más muerto que vivo. La voz de Connor se endureció, mostrando vislumbres del hombre en el que se estaba convirtiendo. No la perdono. No la perdonaré, y no quiero que pierda su tiempo en prisión esperando que algún día tengamos una relación de nuevo. Esa posibilidad murió cuando puso a Delfa en nuestra cena. El juez Brennan pidió la declaración final de Diana antes de la sentencia. Diana se levantó sobre piernas temblorosas, mirando al esposo e hijo que había intentado asesinar, buscando cualquier rastro del amor que una vez compartieron. Reed, Connor, sé que cometí errores terribles. Estaba confundida, manipulada por Sane para que creyera cosas que no eran ciertas. Nunca quis lastimar. Estaba enferma, no pensando con claridad. La expresión de Reed no cambió. Connor la miró como si fuera invisible. Entiendo si necesitas tiempo para sanar, pero espero que algún día podamos reconstruir nuestra familia. Espero que puedas encontrar el perdón en sus corazones. El acusado se pondrá de pie para la sentencia, anunció el juez Brennan. Diana se puso de pie, con las piernas apenas sosteniendo su peso. Diana Matthews ha sido condenada por agresión agravada con intención de causar daño corporal, conspiración para cometer fraude de seguros y crueldad animal. Estos crímenes representan una profunda traición de los vínculos más básicos de la familia y el matrimonio. La voz del juez Brennan transmitía un disgusto evidente. Atacaste a tu propio marido e hijo menor con un veneno mortal, no en defensa propia o en un momento de pasión, sino como parte de un plan calculado para beneficiarte financieramente de sus muertes. El tribunal no encuentra circunstancias atenuantes que excusen o expliquen este nivel de traición. Diana cerró los ojos, preparándose para lo peor. Por la presente se le sentencia a 20 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 15 años. También se le ordena pagar la restitución completa por gastos médicos, honorarios legales y daños emocionales a las víctimas. 20 años. Diana tendría 55 años cuando saliera, asumiendo que sobreviviera en prisión y obtuviera la libertad condicional. Su vida estaba efectivamente terminada.
Cuando el alguacil se acercó con grilletes, Diana miró por última vez a Reed y Connor. Estaban juntos, unidos en su rechazo a ella, listos para avanzar con sus vidas sin mirar atrás. «Reed», gritó Diana desesperadamente, «por favor, no dejes que nuestro hijo crezca odiando a su madre». La respuesta de Reed fue silenciosa pero se escuchó claramente en la sala del tribunal. «Connor ya no tiene madre. Te aseguraste de eso cuando intentaste matarlo». Mientras Diana era llevada encadenada, escuchó a Connor hablar con su padre. «Hemos terminado con ella para siempre». «Para siempre», confirmó Reed. «Algunas personas no pueden ser redimidas, no pueden ser perdonadas, no se puede confiar en ellas de nuevo». Diana tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con ella. Diana desapareció en el sistema penitenciario, convirtiéndose en otro número más con un mono naranja. Reed y Connor salieron juntos del juzgado, libres para construir nuevas vidas sin la sombra de la traición sobre ellos. Se había hecho justicia, completa y final. Capítulo 8. Nuevos comienzos. 2 años después del juicio, Reed Matthews estaba en la cocina de su nueva casa observando a Connor hacer panqueques con la fácil confianza de alguien que había aprendido a ser autosuficiente desde temprano. A los 19, Connor se había convertido en un hombre joven que se comportaba con una fuerza tranquila, el tipo de persona que podía manejar lo que la vida le deparara. «Papá, vas a llegar tarde a tu entrevista», observó Connor, deslizando panqueques perfectamente dorados en el plato de Reed. Reed revisó su reloj. En 1 hora tenía una reunión con el Departamento de Justicia sobre un contrato de consultoría para ayudar a capacitar a agentes federales en la prevención del terrorismo doméstico. Su empresa de seguridad había crecido exponencialmente después de la atención de los medios de comunicación por el caso de Diana, con agencias de aplicación de la ley reconociendo su experiencia en la identificación y detención de individuos peligrosos antes de que pudieran actuar. «¿Estás seguro de que estás de acuerdo con que acepte este contrato?», preguntó Reed. La posición en el DOJ requeriría viajes importantes, dejando a Connor solo con más frecuencia. Connor puso los ojos en blanco con exasperación de buen carácter. «Papá, estoy comenzando mi 2º año en la universidad en otoño. Creo que puedo manejar estar solo por unos días a la vez». Connor había elegido estudiar psicología criminal, en parte inspirado por su experiencia con Diana y Sane. Quería entender qué impulsaba a las personas a traicionar a sus familias, a lastimar a las personas que más los aman. Reed estaba orgulloso del éxito académico de su hijo, pero preocupado por el costo emocional de estudiar aspectos tan oscuros de la naturaleza humana. ¿Alguna noticia de los abogados sobre la apelación de Diana?, preguntó Connor, su tono cuidadosamente neutral. «Denegada. Cumplirá los 20 años completos». Reed había dejado de sentir satisfacción por el castigo de Diana hacía meses. Se había hecho justicia, pero pensar en la venganza no era forma de vivir. Connor asintió. Raramente discutían sobre Diana, habiendo procesado su ira y dolor a través de una terapia extensa. La Dra. Rebecca Santos les había ayudado a entender que la curación significaba aceptar la pérdida de la mujer que habían pensado que conocían mientras se negaban a dejar que su traición definiera su futuro. «Me encontré con la señora Peterson en el supermercado ayer», mencionó Connor. Preguntó si estábamos bien. Dijo que piensa en nosotros cada vez que ve arbustos de adelfas en los patios de la gente. Su antigua vecina se había horrorizado al enterarse de lo que Diana había hecho, especialmente después de que Diana le había pedido prestadas sus tijeras de podar para recortar plantas de jardín que resultaron ser adelfas en preparación. La señora Peterson se había sentido culpable por facilitar sin saberlo el intento de asesinato. «¿Cómo te hizo sentir eso?», preguntó Reed, usando el lenguaje terapéutico que ambos habían aprendido. «Principalmente bien. Un poco triste de que las acciones de Diana afectaran a tantas personas más allá de nosotros. La señora Peterson no hizo nada malo, pero siempre sentirá culpa por esas tijeras de podar». Reed sintió orgullo por la madurez emocional de su hijo. Connor había procesado su trauma de manera saludable, emergiendo más fuerte en lugar de amargado. Incluso había comenzado a ser voluntario con grupos de apoyo para niños cuyos padres habían cometido crímenes violentos, ayudando a otros niños a navegar las complejas emociones de amar a alguien que los había lastimado. Hablando de la señora Peterson, continuó Connor, mencionó que Diana intentó llamarla por cobrar desde la prisión la semana pasada. Quería que la señora Peterson nos transmitiera un mensaje. Reed levantó una ceja. «¿Qué tipo de mensaje?» «Lo de siempre. Lo siente. Estaba enferma. Quiere hablar con nosotros. Espera que podamos perdonarla algún día». La voz de Connor no transmitió ninguna emoción.
La señora Peterson colgó y bloqueó las llamadas de prisión desde su número. Habían estado recibiendo intentos de contacto indirectos de Diana durante meses, cartas a viejos amigos pidiéndoles que se comunicaran, solicitudes de información sobre la Universidad de Connor, incluso intentos de comunicarse con los socios comerciales de Reed. Diana parecía incapaz de aceptar que su relación con su familia estaba permanentemente interrumpida. Nunca va a dejar de intentarlo, observó Connor. En su mente, todo esto es solo un revés temporal que puede solucionarse con suficientes disculpas y tiempo. Reed asintió. La incapacidad de Diana para aceptar la responsabilidad o las consecuencias era exactamente lo que la había hecho peligrosa en primer lugar. Incluso ahora, estaba creando narrativas que minimizaban su culpa y mantenían la esperanza de una eventual reconciliación. Por eso tenemos abogados manejando todo el contacto de ella. No se le permite forzar su camino de regreso a nuestras vidas a través de la persistencia. El teléfono de Reed vibró con un mensaje de texto de Marcus. El cuerpo de Sane Morrison fue encontrado por excursionistas en Colorado. Momificación natural por el clima. Caso of Fisherman Cerrado. Reed le mostró el mensaje a Connor, quien lo leyó sin expresión. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Reed. Connor consideró la pregunta seriamente. Siento que se hizo justicia. Sane era un asesino en serie que habría seguido matando si no lo hubieras detenido. No siento pena de que esté muerto, y no siento pena de que tú seas quien lo mató. Reed apreció la honestidad de su hijo. Habían discutido extensamente sobre el destino de Sane en terapia, con la doctora Santos ayudando a Connor a procesar las complejas emociones de saber que su padre había matado a alguien, incluso a alguien que lo merecía. No me arrepiento de haber detenido a Sane, dijo Reed, pero no quiero que pienses que matar es la respuesta a todos los problemas. Lo que hice fue justicia por mano propia, lo cual es peligroso para la sociedad si se normaliza. Entiendo la diferencia entre tu situación y la resolución general de conflictos, respondió Connor con una ligera sonrisa. No estás criando a un futuro asesino en serie, papá. Reed terminó su desayuno y se preparó para su entrevista. El contrato del DOJ implicaría viajar a diferentes oficinas de campo, enseñando a los agentes a reconocer las señales de advertencia de la escalada de violencia doméstica, los patrones de delitos financieros y las tácticas de manipulación psicológica que usaban los depredadores como Sane. ¿Estás emocionado por el trabajo?, preguntó Connor mientras Reed recogía sus materiales. Sí. Se siente como convertir nuestra experiencia en algo que puede ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos. Connor abrazó a su padre para despedirlo, un gesto que se había vuelto más significativo desde su terrible experiencia. Habían aprendido a no darse por sentados, a apreciar el lazo familiar que había sobrevivido al intento de Diana de destruirlo. Papá, cuando vuelvas de DC, ¿quieres ayudarme a mudarme a mi dormitorio? Reed sonrió. No me lo perdería. Solo prométeme que llamarás si alguna chica intenta envenenarte. Muy gracioso, se rió Connor. Creo que mis problemas de confianza me mantendrán soltero por un tiempo de todos modos. Mientras Reed conducía hacia su entrevista, reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas. La traición de Diana casi los había destruido, pero habían emergido más fuertes, más unidos y más agradecidos por los lazos que realmente importaban. Habían construido nuevas vidas desde las cenizas de las viejas, demostrando que algunas familias podían sobrevivir a cualquier cosa cuando estaban construidas sobre un amor genuino en lugar de una obligación o conveniencia. El futuro parecía brillante, y Diana Matthews finalmente estaba verdaderamente en su pasado, donde pertenecía. Capítulo 9. Círculo completo. 5 años después del juicio, Reed Matthews estaba sentado en su oficina revisando archivos de casos cuando su asistente llamó a la puerta con una expresión de preocupación. Señor Matthews, hay una mujer aquí para verlo. Dice que se llama Linda Morrison y que necesita hablar con usted sobre el caso de su esposa. La sangre de Reed se enfrió. Morrison, la hermana de Sane, tal vez, u otro pariente buscando respuestas sobre lo que le había sucedido a su familiar desaparecido. Envíela, decidió Reed. Mejor enfrentar lo que fuera que esto era directamente. Linda Morrison era una mujer de unos 40 años con cabello prematuramente gris y ojos que llevaban el peso de alguien que había visto demasiada tragedia. Se movía con energía nerviosa, claramente incómoda pero decidida. Señor Matthews, gracias por verme. Soy la hermana mayor de Shane Morrison. Reed mantuvo su expresión neutral. Lo siento por su pérdida. La risa de Linda fue amarga. ¿Pérdida? Sane era un monstruo que destruyó familias por deporte. Cuando se divulgó su vídeo de confesión, finalmente entendí por qué tantas de sus novias terminaron viudas.
Se sentó sin ser invitada, con las manos temblando ligeramente. No estoy aquí para lamentar por Sane, estoy aquí para agradecerle por detenerlo. La historia cuidadosamente construida de Reed sobre la desaparición de Sane se había mantenido durante 5 años. Oficialmente, Sane Morrison había huido del país después de que sus crímenes fueran expuestos, dejando atrás solo su confesión y un rastro que sugería que había escapado a Sudamérica. Su cuerpo siendo encontrado en Colorado fue explicado como el intentando cruzar a Canadá a pie y muriendo por exposición. No estoy seguro de entender, respondió Reed cuidadosamente. Linda sacó una carpeta gruesa con documentos. He pasado 5 años investigando el pasado de mi hermano, tratando de entender cuántas personas mató. El recuento oficial es de 4, pero creo que está más cerca de 8. Extendió fotografías sobre el escritorio de Reed, mujeres de varias edades, todas rubias, todas atractivas, todas eventualmente viudas en circunstancias sospechosas. Todas estas mujeres salieron con Sane en algún momento de la última década. Sus maridos murieron dentro de los 18 meses posteriores a que Sane entrara en sus vidas. Accidentes automovilísticos, aparentes suicidios, ataques cardíacos, intoxicación alimentaria. Métodos diferentes, pero el patrón es claro. Reed examinó las fotos, reconociendo el tipo de mujer que Sane había atacado, vulnerable, aislada, financieramente dependiente de sus maridos. ¿Por qué me estás contando esto? Porque sé que lo mataste, dijo Linda en voz baja, y quiero que sepas que salvaste vidas al hacerlo. La expresión de Reed no cambió, pero internamente estaba calculando. Si la hermana de Sane sabía la verdad, ¿quién más podría haberlo descubierto? Esa es una acusación seria sin evidencia que la respalde. Linda sonrió tristemente. Señor Matthews, no estoy usando un cable y no estoy trabajando con la policía. Solo soy una hermana que pasó años preguntándose por qué su hermano seguía terminando involucrado con viudas. Señaló una de las fotografías. Esta es Jennifer Walls. Su marido murió en un accidente automovilístico 3 meses después de que ella comenzara a salir con Sane. Se suicidó 2 semanas después de que Sane desapareciera, dejando una nota diciendo que no podía vivir con lo que había hecho. Otra foto, Rebecca Torres. Su marido tuvo un ataque cardíaco durante lo que debería haber sido un procedimiento médico de rutina. Sufrió una sobredosis de pastillas para dormir cuando Sane se desvaneció. Reed sintió un escalofrío de comprensión. La desaparición de Sane había desencadenado una ola de suicidios entre sus víctimas anteriores, mujeres que no podían vivir con su culpa una vez que su manipulador se había ido. Estas mujeres mataron a sus maridos porque Sane las convenció de que era la única forma de ser feliz. Cuando desapareció, se dieron cuenta de que habían destruido sus vidas por una mentira. La voz de Linda se quebró ligeramente. 4 mujeres se quitaron la vida en los meses posteriores a la desaparición de Sane. 4 mujeres que podrían seguir vivas si alguien lo hubiera detenido antes. Reed procesó esta información. Había pensado que la muerte de Sane era justicia para sus víctimas, pero aparentemente había habido más víctimas de las que nadie se había dado cuenta, incluidas las mujeres que Sane había manipulado para que se convirtieran en asesinas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Reed. Nada. Solo quería que supieras que detener a Sane era lo correcto. Esas mujeres habrían matado a más maridos, destruido más familias si no hubieras terminado con el ciclo. Linda recogió sus fotografías y documentos. Diana Matthews fue afortunada en cierto modo. Sobrevivió a la influencia de Sane y tiene la oportunidad de entender lo que fue manipulada para hacer. Las otras no tuvieron esa oportunidad. Mientras se preparaba para irse, Linda se volvió hacia Reed. Para que conste, creo que mi hermano subestimó qué tipo de hombre estaba atacando cuando fue tras tu familia. Sane estaba acostumbrado a manipular a personas débiles. No tenía idea de cómo manejar a alguien que luchó. Después de que Linda se fue, Reed se sentó solo en su oficina procesando la conversación. La muerte de Sane había sido sobre justicia y proteger a futuras víctimas, pero aparentemente los efectos secundarios habían sido más complejos de lo que Reed había anticipado. Su teléfono sonó. Connor, ahora estudiante de último año en la universidad. Papá, acabo de ver lo más raro en las noticias. Están haciendo un documental sobre Sane Morrison y entrevistaron a una mujer que afirma que fue responsable de 8 asesinatos en lugar de 4. Vi eso, respondió Reed. Aparentemente la historia de Sane es más complicada de lo que nadie se había dado cuenta. ¿Cambia eso cómo te sientes sobre lo que le sucedió? Reed consideró la pregunta. Aprender sobre las víctimas adicionales de Sane y los suicidios que siguieron a su desaparición no cambió la creencia fundamental de Reed de que detener a Sane había sido necesario. No.
Sane era un depredador que destruyó familias. El mundo está mejor sin él. Bien, dijo Connor con firmeza. Estaba preocupado de que pudieras empezar a sentirte culpable por defender a nuestra familia. Reed sonrió ante el instinto protector de su hijo. Connor se había convertido en un hombre que entendía la diferencia entre justicia y venganza, que podía aceptar que a veces la violencia era necesaria para proteger a personas inocentes. ¿Cómo va tu tesis?, preguntó Reed, cambiando de tema. Casi terminada. Manipulación psicológica en casos de homicidio doméstico. Mi asesor dice que es trabajo de nivel de posgrado. Connor se graduaba summa cum laude con planes de asistir a la Facultad de Derecho, especializándose en el enjuiciamiento de casos de violencia doméstica. Quería ayudar a otras familias a obtener justicia cuando el sistema legal les fallaba. Estoy orgulloso de ti, dijo Reed, sintiéndolo completamente. Gracias, papá. Aprendí de mejor. Cuando Reed terminó la llamada, miró por la ventana de su oficina a la ciudad donde había construido una nueva vida con su hijo. Diana estaba cumpliendo su condena en una prisión a 400 millas de distancia. Sus apelaciones agotadas, sus intentos de contactarlos finalmente detenidos por órdenes de restricción y comunicaciones bloqueadas. Sane Morrison estaba muerto y enterrado. Sus víctimas finalmente podían descansar, sabiendo que su asesino nunca lastimaría a otra familia. Reed Matthews había sobrevivido a la máxima traición y había surgido más fuerte, enseñando a su hijo que algunas personas no podían ser salvadas o perdonadas, pero que la justicia siempre valía la pena perseguir. La guerra había terminado y habían ganado por completo. Años más tarde, cuando los documentales de crímenes reales examinaran el caso, se centrarían en la transformación de Diana de ama de casa suburbana a aspirante a asesina, en el patrón de manipulación y asesinato de Sane, en los efectos dominó que destruyeron a varias familias. Pero nunca llegarían a comprender la parte más importante de la historia, que a veces, cuando el sistema falla, cuando los depredadores piensan que han encontrado una presa fácil, cuando las personas malvadas cometen el error de atacar a la familia equivocada, la justicia encuentra un camino. Reed Matthews había sido soldado, protector, padre. Cuando su familia fue amenazada, hizo lo que hacen los soldados, eliminó la amenaza y protegió a los inocentes. Algunas historias no tienen lecciones morales complicadas o finales ambiguos. A veces el mal es detenido por personas buenas que se niegan a ser víctimas. A veces la justicia es así de simple. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó esta historia, suscríbase a este canal.